Y arrancamos con ese dato importante. Según el INEI, el 43.2% de mujeres perdió su trabajo en medio de la pandemia. Hay que conocer cuál es el impacto económico precisamente en este grupo de personas. Vamos a conversar con Carolina Trivelli, investigadora del IEP. Señora Trivelli, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenida a Central de Informaciones. Buenos días, Valeria. Bien, esa cifra elevada que demuestra el INEI, ¿a qué se debe precisamente, señora Trivelli? Bueno, tenemos primero que los sectores donde trabajan las mujeres son los más duramente golpeados. Servicios, comercio y el sector informal, ¿no? Ajá. Segundo, que la vida de las mujeres en sus hogares ha cambiado. Y entonces, hoy día no solo tienen más ocupaciones, porque los niños no van a la escuela, porque hay que ocuparse de todas las tareas del cuidado, del hogar, de los enfermos, de personas adultas mayores, sino además porque muchos de los mecanismos que les permitían salir a trabajar hoy día no están disponibles, ¿no? Muchas mujeres dependían, por ejemplo, de su red familiar para que los ayuden en el cuidado de los niños. Hoy día, con el distanciamiento social, con el cuidado de que los niños no se junten con los abuelos, por ejemplo, eso no ayuda a las mujeres. Y los mecanismos comunitarios tampoco funcionan, ¿no? Habían redes de cuidado con los vecinos, con las guarderías comunitarias, y eso tampoco funciona. Entonces, la situación es doble del impacto negativo. Por un lado, el mercado laboral para las mujeres se ha contraído y las ocupaciones en el hogar se han incrementado. Entonces, las posibilidades que las mujeres salgan a trabajar son mucho menores. Ajá. Y si salen a trabajar, ganan menos. Ajá. Por la precariedad del mercado laboral, ¿no? Entonces, tienes el peor de los escenarios. Y siguen siendo las más susceptibles, ¿no? O sea, seguimos siendo precisamente las más susceptibles en una época complicada como la pandemia. Nos seguimos llevando la peor parte siempre. Sin ninguna duda. Y por eso creo que tenemos que exigir que hayan medidas proporcionales al impacto negativo, ¿no? Si el impacto es desproporcionado, las respuestas también deberían ser desproporcionadas, ¿no? Y cuando usted habla de ingresos, ¿se tiene calculado, digamos, señora Trivelli, cuánto ha caído el ingreso de las mujeres? En particular, hay algunos datos, pero los datos de ingreso que tenemos son muy promedio y esconden tremendas diferencias. Yo preferiría no caer en esa discusión porque no tiene sentido. El problema que sí tenemos, que traíamos de atrás, es que como las mujeres en promedio ganamos menos que los hombres, en esta coyuntura donde es más difícil conseguir trabajo y donde tenemos más ocupaciones domésticas, si en nuestro hogar alguien tiene que salir a trabajar, no va a ser la mujer. Va a ser el varón, que tiene más posibilidad de conseguir trabajo o de conseguir un trabajo mejor remunerado. Con lo cual vamos a retroceder también en la participación laboral de las mujeres, ¿no? Al interior de los hogares los incentivos han cambiado, ¿no? En contra de las mujeres nuevamente. Ajá. ¿Y esta situación implica un retroceso de décadas, ¿no? Una década por lo menos en la lucha por equiparar la situación entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Y es preocupante porque en 5 meses de pandemia hemos retrocedido 10 años de lo que habíamos avanzado en temas laborales, en temas de independencia económica incluso, ¿no? Y efectivamente, ese es el mayor problema. El retroceso en la participación laboral de las mujeres no solamente afecta a la economía de sus hogares y de ellas, y la equidad y la eficiencia de todo el mercado y de nuestra economía, sino sobre todo limita la autonomía económica de las mujeres. Que habían venido y ganando. Cuando eso sucede, se incrementan los niveles de violencia y los riesgos para muchas mujeres, ¿no? ¿Qué entendemos, señora Trivelli, por independencia económica específicamente? Se usa el término autonomía económica, ¿no? Y es decir, que una mujer pueda generar los recursos que le permitan tomar decisiones sobre su vida sin depender de otro adulto, ¿no?
Y eso quiere decir que, por ejemplo, frente a una situación de violencia o de agresión psicológica, física, una mujer pueda decidir hacer su vida por su cuenta sin tener que tomar en cuenta la variable de quién va a pagar la cuenta de los servicios a fin de mes o quién va a cubrir los gastos de los niños, ¿no? Bueno, esa era una lucha en la que se había avanzado. Pero ahora, señora Trivelli, ¿cómo hacer que las mujeres vuelvan a insertarse en el mercado laboral? Bueno, hay medidas que se están implementando desde el sector público, por ejemplo, programas de empleo temporal, ¿no? Muchos de los cuales se canalizan a través de gobiernos locales. Yo creo que una medida importante sería asegurar que haya una participación mayoritaria, prioritaria, focalizada de mujeres en estos programas de empleo temporal, ¿no? Creo que ese sería un buen incentivo para permitirles a ellas reengancharse en el mercado laboral. Una segunda opción es promover y ayudar a las mujeres en sus acciones más independientes, ¿no? El emprendimiento. Las mujeres son muy activas y saben encontrar emprendimientos que calcen con su dinámica dentro del hogar, ¿no? Pequeños negocios, venta de algunos productos. Desgraciadamente para ello muchas han perdido su capital de trabajo, entonces sí necesitan un pequeño crédito, un microcrédito, un apoyo inicial para reengancharse con estas actividades comerciales que les permitían generarse un ingreso, ¿no? Ahí también hay otra cosa que se puede hacer. Y finalmente hay que trabajar sobre todo en mejorar sus condiciones dentro de los hogares respecto al cuidado, no solamente compartiendo más con otros miembros del hogar, con sus parejas, las actividades de cuidado, sino recuperar alternativas de cuidado que les permitan salir a trabajar, ¿no? Y desgraciadamente sin escuelas, sin guarderías, eso es complejo, ¿no? Pero hay que ponernos creativos y hay que encontrar cómo generar mecanismos más comunitarios. Así como hay ollas comunes y comedores populares, tenemos que poder encontrar algún mecanismo comunitario para ayudar a las mujeres a que puedan reinsertarse en el mercado laboral. Tal cual. Ahora, el tema de la pobreza, que es lo que sabemos, la ex ministra la titular de la cartera del MIDIS, la señora Ariela Luna, mencionaba que la pobreza iba a aumentar este año. Lo cierto es que en el 2019 se registró, señora Trivelli, un 20.5% de pobreza, pero según el INEI, los hogares encabezados por mujeres son más proclives precisamente por tener menor nivel educativo. También allí hay otra arista que atender, ¿no? Una demanda también que se tiene que atender por parte del Ejecutivo. Sin duda. Los hogares monoparentales liderados por mujer, que son la mayor parte de los hogares monoparentales, es decir, donde hay solo un adulto y niños, están liderados por mujeres, tienden a tener mayor probabilidad de ser pobres, ¿no? No solamente porque las mujeres trabajan menos, ganan menos y tienen más tareas de cuidado, sino porque solo hay un adulto que puede generar ingresos, ¿no? Entonces eso los pone en una situación más vulnerable. Y por ello, buena parte de los programas sociales están orientados a trabajar principalmente con mujeres. Pero de nuevo, los programas sociales son un soporte, son una ayuda, son una medida de protección. No son una medida que le va a permitir a esos hogares superar todas las restricciones que enfrentan para superar la condición de pobreza, menos en esta coyuntura, ¿no? Ajá. Ahora, ¿cómo hacer para que esas brechas salariales se vuelvan cero? Porque también es algo que nosotros venimos arrastrando durante muchos años, ¿no? Las mujeres y varones ocupan el mismo puesto, pero el varón cobra más, ¿no? Recibe un sueldo mayor al de la mujer haciendo las mismas funciones. Bueno, en el mundo privado, en el mundo del trabajo formal, existe esta brecha salarial y hay medidas que están tomando las empresas crecientemente, lentamente, pero crecientemente para justamente ir cerrando estas brechas, ¿no? Y estas brechas pasan por asegurar que los mecanismos de contratación, de ascenso y de definición de los salarios sean más transparentes, consideren el tema de diversidad como un valor
y además cambien algunos de sus mecanismos. Todos tenemos sesgos de género, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que los tenemos, y cuando se da evidencia de que existen estos sesgos, hay que tomar acción para enfrentar dichos sesgos, ¿no? Por ejemplo, si todos los que entrevistan en los paneles de entrevistas son hombres, la probabilidad de que se cierre la brecha de género en contrataciones en una empresa menor que si el comité que hace las entrevistas es un comité mixto. Exacto. ¿No? Bueno, sí. Entonces hay que ir introduciendo prácticas en las empresas que por suerte ya se conocen y ya se están haciendo. Hasta que se vuelva una política. Pero hay que acelerar, ¿no? Señora Trivelli, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y que haya analizado con nosotros este tema que golpea también al sector de las mujeres. Carolina Trivelli, investigadora del IEP.